al cielo, pon una en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana quiero recibir una fresca impartición de tu Espíritu Santo para volver a mi ciudad lleno de tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hablara con mis 12, ellos les podrían decir que uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de los Hechos. Siempre me intrigó pensar cómo podían estos hombres soportar lo que soportaron, vivir lo que vivieron, sin dejar de predicar el Evangelio. Es un libro que leo 2 o 3 veces al año, así que le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Y vamos a aprender juntos esta mañana acerca del poder de Dios en mí. ¿Puede repetirlo en voz alta? El poder de Dios en mí. El Señor sabía lo que les iba a tocar a los discípulos enfrentar. Justamente ayer por la tarde estuve con mi hijo mirando el video de la Biblia y justo vimos esta parte. Todo lo que los discípulos tuvieron que pasar para poder llevar la palabra del Señor. Y muchas veces creemos que el Espíritu Santo es esta unción y gracia y que me hace sentir bien y especial y qué lindo. Sí, eso es parte. Pero el Espíritu Santo fue impartido para los momentos difíciles. El Espíritu Santo fue impartido para que cuando los rechacen, no retrocedan. El Espíritu Santo les fue impartido para que cuando los metan en la cárcel y salgan y les digan que si volvían a hablar, los volvían a azotar, era para que ellos tuvieran la fe y el denuedo. Y hoy el Señor quiere darte un bautismo fresco de Él para este año que vamos a enfrentar. Que nada te frene en ver la lluvia de Dios en tu vida. Amén. Y dice el capítulo 2, el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo, unánimes juntos. Siempre escucho a la pastora Claudia cuando nos ministra al equipo de 12 es: cuiden la unidad entre ustedes. Cuidado con lo que piensas de tu consiervo. Y yo me determiné este año vivir en unidad. Porque el Espíritu Santo desciende donde hay unidad. Y el Señor me mostraba anoche mientras oraba que algunos han estado acá toda la semana y todavía hay algunos consiervos que no se hablan. A veces dejamos que cosas sucedan en nuestro corazón que nos separen. Recuerdo la historia de Juan y Pedro. Eran 2 hermanos que se amaban. Desde chiquitos dijeron: vamos a hacer algo juntos. Compraron una tierra, comenzaron a sembrarla y literalmente trabajaron juntos 30 años, cosechando la tierra, levantando cosechas, tenían sus casas una al lado de la otra en la tierra que trabajaban, pero un día tuvieron un desacuerdo. Esos desacuerdos en que ninguno de los dos quiere aflojar ni ceder, esos desacuerdos en que yo sé que tengo razón, así que voy a esperar que el otro me pida perdón. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, Pedro mira hacia el lado de su hermano. Su hermano se había enojado tanto que en la noche desvió el cauce de un arroyo que pasaba por ahí para separarlos. Uy, esto le dio un coraje a Pedro. Dijo: me la hiciste así, ahora vas a ver lo que yo te hago. Y encontró un carpintero ese día y le dijo: mire, necesito que me levante acá un vallado, una pared de madera. Quiero levantarme y ni siquiera ver ya a mi hermano. Pedro se fue a la ciudad a comprar cosas que le faltaban. Regresó a la tarde esperando ver ese muro de madera construido para ya no tener que ver más al hermano. Cuando llega, no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre, el carpintero, en lugar de hacer una pared, creó un puente. Él se enojó, le fue a hablar y decirle: ¿cómo que usted me desobedeció? Y en el momento que le iba a hablar, viene el hermano cruzando el puente, con los brazos levantados, llorando, diciendo: Pedro, perdóname. Yo creé una división, pero tú tan lindo creaste un puente para unirnos. Perdóname, me equivoqué. No se vaya de esta convención sin crear puentes. No se vaya de esta convención sin esa seguridad que usted está unido a todo el equipo. O quizás dejó alguito en casa. Dice que el Espíritu descendió
donde estaban unánimes juntos. Y para aquellos que estamos casados, sabemos que estar unido es un desafío con alguien que es totalmente diferente a uno. Pero recuerdo una palabra que me dio la pastora Claudia hace muchos años. Me cambió la vida. Me dijo: Perla, te desafío a no pensar nada negativo de Alfredo. Digo, ¿usted por qué no vive con él, pastora? ¿Y sabe qué me pasó? Me di cuenta. Ella me dijo, en Salmos 15:3 dice: no aceptes reproche en contra de tu hermano. Y me di cuenta que 9 de 10 pensamientos hacia mi esposo eran negativos. Así tan santita como usted me ve hoy. Hace 20 años no era así. Y comencé a hacer lo que la pastora me dijo: no acepto ese pensamiento. ¿Y cuántas veces uno está en un desafío, en un trabajo, en unas metas que tiene que cumplir y el enemigo le habla en contra de un consiervo, de un amigo? En Apocalipsis 12 habla del acusador del hermano. Es un espíritu que viene a tu oído a hablarte mal de otros. Que este sea un año donde tú y yo podamos vivir en unidad. Un año donde creemos puentes. Un año donde tú seas usado para reconciliar a otros. Para que la unidad se vea. Porque el versículo próximo dice que luego que estuvieron juntos es que descendió el Espíritu Santo. Así que dile al que está al lado: creemos puentes hoy. Que no te vayas de esta convención sin quizás haber arreglado esas cositas que faltaban. Y dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El próximo que quiero hablar es del poder de las lenguas. Qué interesante que el Señor hiciera representar la llenura del Espíritu a través de las lenguas. Personalmente creo que lo primero que Dios tiene que tocar en nuestra vida para ver esa manifestación del poder de Dios es nuestra lengua. Es como hablamos, es lo que decimos, es algo que nuestro pastor César nos enseña todo el tiempo. Y yo ahora que tengo hijos más grandes, ellos me cuidan a mí. Mami, no hables así. Mami, no digas esto. Él nos quería enseñar el poder que había en la lengua. Y algo que nos enseñaron los pastores castellanos para aprender este nuevo lenguaje de la fe era: póngase la meta de no hablar nada negativo por 1 hora. Luego estírelo, hágalo un día, luego una semana. Y cuando usted ve el poder de Dios obrando en su lengua, es que va a haber poder de Dios alrededor suyo. También sé que las lenguas aquí nos hablan de la predicación. Diga conmigo, predicación. Los discípulos fueron llenados por el Espíritu Santo, no para quedarse callados. Y creo que como iglesia este año nos tenemos que levantar y, como decían los discípulos, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Qué tal si que con cada persona con la que usted habla, le habla de Jesús? Eso es algo que admiro de mi hija Nadia. Hace unos meses ya que a cada persona con la que se encuentra le hace esta pregunta: ¿hay algo por lo que quieras que ore por ti? Hay gente que se le ríe, hay gente que le dice por la paz del mundo. Se siente incómoda la gente. Pero ¿sabe qué? Hay otra gente, como le pasó hace unas noches. Estábamos en Miami, fueron a caminar a la playa con unos amigos y había una señora sola. Señora, ¿hay algo por lo que usted quisiera que yo ore? Era una señora de Venezuela que estaba sola, empezó a llorar, dice: dejé mis hijos en Venezuela, estoy aquí juntando dinero, estoy sola, no tengo dónde ir. ¿Qué tal si cada uno de nosotros este año recibimos esa unción? Dice que en lenguas de fuego, el fuego habla de pasión, el fuego habla de alguien que está encendido. ¿Qué tal si este año mantenemos la unidad y el fuego? ¿Qué pasaría en tu ciudad? ¿Qué pasaría en tu nación? Si cada uno de nosotros que nos vamos hoy de aquí, ese fuego se activa y cada persona con la que nos encontramos, como hacían los discípulos, no importa las consecuencias, les hablaban del Señor. La unción del Espíritu Santo es hermosa.
momentos de esta convención donde sentíamos que el Padre nos ministraba, pero hoy Él te quiere impartir su poder para que salgas y hagas algo con eso. Para que no te quedes callado de lo que has visto y lo que has oído. Tenemos que volver, y me incluyo como pastores, a no callar, a hablarle a otros del Señor. Quizás tú tienes personas en tu equipo que les cuesta ganar. Qué bueno que salgas tú con ellos a hacer los desafíos, volver a enseñarles a ganar, volver a enseñarles a ir a los hospitales, volver a enseñarles que el Espíritu de Dios está con nosotros para que su poder se manifieste. El Espíritu Santo vino para darles poder. ¿Poder para qué? Para hablar del Señor. Y algunos de nosotros lo hemos perdido. Pero dile al que está al lado, esta mañana viene sobre tu vida nuevamente el poder del Espíritu Santo. Lo tercero, el poder de Dios obrando en mí. Capítulo 3 de Hechos muestra a un Pedro totalmente diferente. Un hombre lleno de poder, de unción. Él se acerca al templo, en la puerta había un cojo que le pide unas limosnas. Y en el versículo 6 Pedro le contesta: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro ni tuvo que orar. ¿Por qué? Porque era consciente del poder que reposaba en él. Muchos de nosotros venimos a la convención, recibimos, pero volvemos a nuestra ciudad y ahí empieza el enemigo de vuelta con las tentaciones, con lo que nos hace caer cada año, con esas vocecitas que nos hablan y nos olvidamos lo que fue puesto dentro nuestro. Tú solo puedes dar lo que crees que tienes. Tú solo puedes entregar a otros lo que crees que Dios depositó en ti. Pedro sabía lo que había dentro de él. Él no dijo, ay, bueno, déjame que ayuno y oro unos días o déjame que veo cómo hago, le pido al grupo de intercesión. No, él sabía que cuando vino el Espíritu Santo era para levantar enfermos, para resucitar muertos, era para abrir puertas de la cárcel, era para cambiar la atmósfera espiritual del mundo en ese momento. Que si tú te vas hoy consciente del poder que hay en ti, di conmigo, lo que tengo te doy. Pero dile cómo crees que lo tienes. Lo que tengo. Dile una vez más. Te doy. Fíjese, Jesús era tan consciente de lo que tenía y poseía, que cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a él, él supo que virtud había salido de él. Muchos de nosotros cuando volvemos a hacer el ministerio a casa, volvemos a nuestros lugares, nos olvidamos. Lo que tengo te doy. Dios te ha impartido poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para restaurar hogares. Como me impactaba ayer el testimonio del pastor de Rusia, como él contaba que durante tantos años fue oprimido por la droga. Tú tienes el poder y la unción de orar para que la gente sea libre de la droga. Pero si tú no lo crees, tú solo manifiestas lo que crees que tienes. Lo que el Señor quiere es que tú reconozcas el poder que hay en ti y donde tú entres cambies la atmósfera. Yo recuerdo una vez estábamos en un estadio aquí en Bogotá hace como quizás 18 años, 17. Y Alfredo se da vuelta y me mira y me dice, ¿sentís la unción que entró? Vamos. No había ni comenzado la reunión, era esa hora previa donde uno va temprano a buscar un buen lugar. Y miramos y vemos a la comitiva del pastor César con sus guardaespaldas. Digo, wow, este hombre donde entra cambia la atmósfera. Cuando tú entras a un lugar, ¿qué atmósfera creas? Cuando entras a tu trabajo, ¿qué atmósfera creas? En tu casa, ¿qué atmósfera creas? El poder de Dios fue depositado en ti para que tú cambies la atmósfera del lugar. Nuestro evangelio no son solo palabras, es manifestación de poder. Si tú tienes buena predicación, pero no hay manifestación de poder, te falta algo importante. Porque cuando tú predicas tienen que suceder milagros. En tu célula tiene que haber liberación. En tu célula tienen que haber cambios de vida. Pedro, Pablo, cada uno de ellos donde entraba el Espíritu de Dios se manifestaba.
Tú tienes que comenzar a verte diferente y decir, cuando yo entre a mi nación, el mundo espiritual va a cambiar porque Dios está conmigo. Cuando yo entre nuevamente a la iglesia y predique el próximo domingo, mañana o la otra semana, algo poderoso va a suceder, porque donde yo voy cambia la atmósfera, porque el poder de Dios está dentro de mí. Tú tienes que ser una persona que acarree la presencia de Dios donde vas. Hace muchos años estábamos en una convención en Miami y alguien de contabilidad me manda a consultarle algo al pastor César. Entonces yo voy, entro a la reunión, era el momento de la adoración y estábamos como en un coliseo. Entonces él estaba un poco más alto que yo y yo entro y pastor, ¿qué tal cosa? Y él me mira y me abraza. Y yo empiezo a llorar. El efecto de los abrazos del pastor, ¿no? Y empiezo a llorar. Habré llorado como 10 minutos. Esa fue mi convención. Señor me sanó, me liberó, me restauró. Me sequé las lágrimas, me di vuelta. Llego a contabilidad. ¿Y qué te dijo? ¡Ay! No, me olvidé. Qué hermoso que donde tú estés, sin palabras, cambies el ambiente. Porque tú entras a un lugar, la depresión se va. Porque tú entras a un lugar, la tristeza se va. Porque tú entras a un lugar, los demonios no pueden estar ahí. Porque tú sabes, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Que tú le puedas llegar a tu nación y decir, Perú, lo que tengo te doy. Panamá, lo que tengo vengo a darte. Argentina, lo que tengo vengo a darte. Corea, lo que tengo vengo a darte. Los discípulos entendieron que el poder de Dios estaba sobre ellos. Y el poder era para abrir células, era para cambiar el lugar. Y dice en el capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a leerlo todos en voz alta. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La pastora Claudia me decía cuando hablábamos de este momento, me decía, Perla, ellos tienen que entender que uno gana un país comenzando con una célula. Quizás tú no tienes una célula o tienes una o tus discípulos todavía no tienen. Declara que vas con la unción como tenía Pedro, que al predicar la palabra la gente se salvaba. Y dice en el capítulo 2 que perseveraban en la doctrina, que iban a la iglesia, que tenían comunión, pero todo comienza con algo pequeño. Un ejemplo muy cerca que tengo por una pareja de pastores son los pastores Rojas. Muy gracioso que ellos sean colombianos que Dios mandó a Argentina y nosotros argentinos que Dios mandó a Colombia. Pero ellos comenzaron en Colombia, en Argentina, con una célula. Comenzaron siendo fieles con esas 2 o 3 personas que ganaron. Lo mismo el pastor Abelardo Rojas y bueno, Gloria Salamanca y Saúl y bueno, Douglas y Marcia. Llegaron a una ciudad donde no había nada, pero comenzaron con algo pequeño. Y realmente el Señor cumple esa palabra que dice, si tú eres fiel sobre lo poco, sobre mucho te pondré. Pasa que a veces comenzamos a ser fiel en lo poco, pero como no vemos el crecimiento nos desanimamos. Tú te vas a ir lleno del poder de Dios y vas a ver el crecimiento. Pero comienza con esa célula. Ve quiénes de tus discípulos, quiénes de los integrantes de tu iglesia no tienen célula. Dile, yo me voy a parar al lado tuyo y te voy a ayudar, te voy a enseñar. Vamos a salir juntos a las calles, vamos a comenzar con una célula. Cuando tú eres diligente en una célula, luego Dios te pone sobre 10 ciudades y luego te pone sobre naciones. Pero como iglesia, y me decía la pastora Claudia, como iglesia, misión carismática, este es el año donde vamos a saturar a todo Bogotá de células.
Y esas células van a hacer descender la presencia de Dios y van a cambiar el ambiente espiritual de esta ciudad. Y cuando usted vuelva el año que viene a la convención, va a notar que hay algo diferente, porque va a haber células abiertas que cambiaron el ambiente espiritual de esta ciudad. Amén. El poder de Dios en cada casa. El poder de Dios en cada casa. El poder de Dios en cada casa. Que usted pueda volver a su ciudad y rever cómo están sus células, cómo está el liderazgo. Algo que yo le decía al grupo de pastores con que estuvimos hace unos días, era que su proyección de células será la cantidad de personas que usted tenga en capacitación destino. Yo puedo soñar de tener, wow, 1000 células este año, ¡yeah! Y tengo 5 inscriptos en capacitación destino. Pensar así es de ilusos. ¿Por qué? Porque capacitación destino es donde tu gente es entrenada para ser ese buen líder de célula. Entonces, tú tienes que trabajar cada paso de la visión de manera correcta. Tú tienes que ganar, tienes que consolidarlos en un encuentro. Por eso, qué bendición el nuevo material, Universidad de la Vida, donde la gente va a venir al encuentro con otra preparación y va a salir listo para entrar a capacitación destino. Pero tú tienes que, ya antes de llegar a tu casa, llegar con la proyección. Bueno, si quiero tener 500 personas en capacitación destino, tengo que llevar tantas a encuentro. Quiere decir que después de mitad de año o en septiembre ya puedo duplicarme en 500 nuevas células. Las células son el lugar que Dios eligió para levantar liderazgo, para manifestar su poder y para cambiar una nación. Amén. Los apóstoles sabían el poder que había en ellos. Una de las cosas con las que muchas veces tenemos que luchar es con la culpabilidad. Muchas veces cuando uno quiere salir a la conquista, el enemigo te recuerda esas cosas equivocadas, esos errores que cometiste. Hoy tú te tienes que ir seguro de que todos tus argumentos y pecados quedaron clavados en la cruz, para que cuando vuelvas a tu ciudad y te enfrentes a cosas difíciles, tú sepas el poder que hay en ti y el enemigo no tenga de qué agarrarse. Porque lo que tengo te doy. Tú vas a llegar a tu ciudad, vas a decir: lo que tengo te doy. La unción que recibí te la voy a impartir. Las palabras que Dios me dio te las voy a compartir. Lo que vi allá te lo voy a compartir, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Tal si tomamos un tiempo para orar. Nos ponemos de pie en esta mañana. Y yo ayer, cuando veía ese video con mi hijo, terminé de verlo y lloraba y decía: Señor, ¿cuántas veces nos desanimamos porque un líder se fue? ¿Cuántas veces nos desanimamos porque quizás no pudimos lograr algo? Yo veía a estos hombres de Dios, veía que a Pablo lo azotaban, a Pedro lo golpeaban, quedaban sangrando y salían de la cárcel y después decían: voy de vuelta a predicar. Cuando hablaban entre ellos decían: yo no tengo miedo a morir. No quiero morir porque quiero seguir hablando de Jesús. Tú tienes que irte de este lugar con una unción diferente. Saber que la unción del Espíritu Santo sí es esa unción de milagros, de poder, pero también una unción para no desanimarte. Una unción para enfrentar los gigantes que tengas que enfrentar al volver a tu casa. Una unción que va a hacer que aunque haya puertas de cárceles, se van a abrir delante de ti. Que aunque, como le pasó a Pablo, que parecía que estaba como muerto, Dios vino y lo resucitó. Hoy va a venir una unción nueva sobre tu vida. Pero ahí donde estás, levanta tus manos y examina tu corazón. Y dile: Señor, ¿será que hoy tengo que crear un puente con alguien? Señor, ¿será que quizás en el trabajo, en la viña, en lo que uno le toca hacer, rompí la relación con alguien? Señor, quiero crear ese puente. Porque dice que donde está la unidad, donde están unidos juntos, quizás tú estás aquí con tu pastor y uno como discípulo nunca entiende todo quizás lo que el pastor te pide.
Pero hay que le puede decir: Señor, me uno a mi pastor, me uno a lo que Él quiere hacer. Como decía el apóstol Oriel de Filipinas: pastor, yo estoy en Filipinas para hacer su ministerio de éxito. Wow. Que tú puedas decir: Señor, estoy acá para trabajar junto con mi pastor. Estoy acá para trabajar junto con mi líder. Señor, quiero sumar y no empujar para atrás. Quiero sumar y no restar para atrás. Señor, quiero ser un apoyo para mi pastor, para mi líder. Haz tu propia oración esta mañana. Dile: Señor, quiero ser un creador de puentes. Quiero ver siempre lo mejor en los que me rodean. Señor, no quiero aceptar más reproche en contra de mi consiervo, de mi hermano, de mi iglesia. Señor, que la voz del acusador del hermano se calle en esta mañana y podamos ver tu espíritu descender.